Shalom, ¿cómo estás? Buenas noches, que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por permitir dar este estudio. Así que bueno, estamos en un estudio más. Ayer había hablado acerca de los proyectos de la élite, segunda parte, y hoy vamos a ver el tema de el símbolo Illuminati. Ayer vimos los proyectos, algunos de los proyectos Illuminatis, y hoy vamos a ver en sí lo que es el símbolo de los Illuminatis. Si bien los Illuminatis y los masones tienen varios signos o varios símbolos, el más conocido es la pirámide con el ojo en el medio. Vamos a ver en esta noche entonces el origen de este símbolo que es el triángulo y el ojo dentro de la iglesia de Yahweh, dentro de la iglesia. Así que vamos a comenzar, y me gustaría hacer una oración antes de arrancar este tema. Dar gracias al Padre por todo esto. He tenido mucha oposición, les cuento, mucho ataque espiritual con respecto al mensaje de ayer, el de hoy también, porque son temas que a Satanás no le gusta que uno saque a la luz todas estas cosas, porque hay mucha gente que ni cuenta se da de lo que quizás está usando o está permitiendo en su vida ciertas cosas que no son de Yahweh y son del enemigo. Entonces el Padre permite que uno pueda dar estas clases de mensajes, de estudio, administrar, traer este mensaje a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, y que pueda traer bendición, luz y entendimiento para tu pueblo, para que podamos salir del engaño y caminar en tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar ya entregando al Padre este mensaje. Y lo primero que quiero decirles es acerca de qué es un símbolo. Lo primero que tenemos que saber es qué es un símbolo. Cuando hablamos de símbolo, es importante entender el concepto de lo que es un símbolo. Un símbolo es un signo que establece una identidad de lo que representa a algo o a alguien. Eso es un símbolo. Es un signo que representa una identidad que representa a algo o a alguien. Es decir, el símbolo, un símbolo, vamos a dar un ejemplo, la cruz para un cristiano o un católico es un símbolo de ¿qué? Recordando al Mesías, de muerte, ¿no? Sabiendo que resucitó. La cruz es un símbolo que en realidad representa la muerte. Entonces, cuando hablamos de símbolo, lo que estamos hablando es acerca, yo mientras voy hablando voy chequeando acá la computadora para las imágenes para después estar hablando. Entonces, cuando hablamos de símbolo hablamos de esto, es en sí un signo que establece una identidad con respecto a algo o a alguien. En este caso, el símbolo del triángulo con el ojo en el medio representa a los Illuminatis, a los masones, a la élite que gobierna el mundo, a los hijos de Satanás, a los que están en las tinieblas. Entonces, ¿cuál es el origen de este triángulo, de esta parte de arriba de lo que es la que es una pirámide? Porque en sí es una pirámide con un ojo en el medio, pero a la misma vez gobierna otra pirámide. Y ahora vamos a hablar de eso que está en el billete de $1. Entonces, ¿cuál es el origen de esta pirámide con este ojo? No es desde el origen de los masones y de los Illuminatis. Esto viene de mucho más atrás. Tiene alrededor de más de 4.000 años de antigüedad. ¿Y de dónde surge esto? Viene de Sumeria, de los sumerios, de la antigua Babilonia. Recuerden, para aquellos que conocen un poco la historia, lo que fue la Torre de Babel, Génesis 11,
cuando Yahweh descendió y repartió en varias lenguas todo lo que era la población en ese entonces, y se expandieron sobre toda la tierra. Luego de la Torre de Babel viene la antigua Babilonia, donde estuvo Nimrod, Semiramis y Tamuz. De ahí nació el origen de la idolatría y el origen de la doctrina de la Trinidad. Entonces, a partir de ahí, ellos usaban un símbolo llamada estrella de hexagrama o estrella de 6 puntas, donde los sumerios que surgieron de la antigua Babilonia, ellos cuentan, cuando uno lee libros de Sumeria, de que era una población antigua como la antigua Babilonia, dice que vinieron seres de otras galaxias que eran dioses, que eran cuerpos de humano y cabezas de animales, y que ellos les decían que habían creado al ser humano. La historia de los sumerios es interesante porque ellos son llamados Anunnakis, que significa que son los que vienen del cielo. Pero cuando uno estudia la Biblia y uno estudia la historia, uno sabe que son ángeles caídos, no son de otras galaxias, son ángeles caídos que han venido a engañar y a manipular al ser humano a través de Satanás, el príncipe de este mundo que gobierna hoy en día, a través de esta élite, a través de los grises, a través de los reptilianos, a través de los hijos de Satanás que andan en tinieblas, y también a través de los demonios y ángeles caídos. Entonces, es importante saber esto, que el origen viene de los sumerios, de los Anunnakis, y que viene con la mitología luego egipcia, a la antigua Babilonia, Sumeria y Egipto. Y de ahí es donde se expandió la creencia del ojo que todo lo ve, o el ojo llamado el ojo de Horus. Horus era un dios egipcio que también luego fue llamado el dios Sol o el dios Ra. Entonces, cuando uno estudia la historia del pueblo egipcio, hubieron varios dioses que también eran ángeles caídos. Es decir, que cuando se presentan en Sumeria, luego los egipcios toman la costumbre, la creencia y las ideologías de los sumerios, pero con otros nombres. Entonces, cuando vemos un poquito de la historia de los egipcios, podemos ver tablillas donde hay imágenes que estos dioses medían alrededor de entre 3-4 metros de altura, tenían poderes. Bueno, estos eran ángeles caídos. Ahora, fue tan famoso este dios Sol, dios Ra o el ojo de Horus, que a través de las descendencias de los pueblos, de las generaciones y de las civilizaciones, fue pasando a varios nombres este dios, hasta llegar al siglo XII-XIII, que es donde nacería la masonería. El origen de la masonería, la explosión de los masones fue en el siglo XVIII, en 1700, alrededor de 50, 60, 70, en el siglo XVII, siglo XVIII, ahí es donde se levanta la masonería. Pero la masonería viene de mucho antes, del siglo XII, siglo XIII, luego de los caballeros templarios. ¿Por qué? Porque los caballeros templarios también ellos tenían mucha simbología de pueblos antiguos. Estamos hablando siglo XI, siglo X, siglo XI. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos del ojo que todo lo ve, o el ojo de Horus, muchos pueblos antiguos dicen que Lucifer o Hasatán, el ángel caído, la Biblia no dice esto, pero muchos pueblos antiguos dicen que Lucifer o Satanás tenía un tercer ojo, y que ese ojo lo perdió al pelear contra el arcángel Miguel y fue expulsado del reino de Yahweh. Eso no está en la Biblia, pero eso es algo que muchos dicen. Pero lo importante es entender que el origen de la pirámide o el ojo viene de Egipto específicamente.
nace en Sumeria, en los sumerios, y se desarrolla en Egipto. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes hicieron las pirámides de Giza ahí en Egipto? Bueno, los Anunnakis, que fueron luego los dioses egipcios con otros nombres. ¿Dónde usaron, o sea, de qué forma usaron la tecnología para hacer esas pirámides que cada piedra pesa toneladas? Bueno, a través de la tecnología de los ángeles caídos. Muchos historiadores se vuelven locos buscando esto, pero la verdad está en la Biblia, en las Escrituras. Entonces, estos ángeles caídos tienen poderes, tienen tecnología avanzada. Por eso hoy los gobiernos, como Estados Unidos, están queriendo tener un contrato con ellos para cambiar inteligencia o armamento sofisticado o poder aportar de cómo formar naves espaciales, que eso es lo que está pasando en el Área 51 y eso es lo que hablé ayer, por cambio de almas de seres humanos, porque ellos experimentan con los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de este ojo que todo lo ve, que es toda una mentira, porque Satanás no ve nada, Satanás puede gobernar el presente, pero el que lo ve todo, la omnisciencia es de Yahweh, el creador de todas las cosas. Podemos ver que a través de Egipto nace esta simbología de las pirámides. Cuando uno ve el símbolo de la pirámide, viene de Egipto. Viene de Egipto. Entonces, estos ángeles caídos armaron estas pirámides a través de la esclavitud del hombre para poder tener una fuente de energía. Es decir, cuando uno estudia el tema de las pirámides, fíjense en que no es solo en Egipto, está en México, está en diferentes partes del mundo y son muy similares todas. ¿Por qué? Porque Satanás, a través de sus ángeles caídos, él decidió tener una simbología que gobernara el mundo, que es el triángulo. Ahora, cuando uno estudia también el origen de la estrella de hexagrama, no pentagrama, porque la estrella de pentagrama se usa en los brujos, en los umbanda, se usa en la magia negra, se usa en los satánicos, los satanistas. Entonces, la estrella de pentagrama es bien ocultista, pero el hexagrama, o sea, 6 puntas, también fue usado en dioses antiguos y fue usado para el ocultismo. Por eso, yo lo he hecho esto en otro estudio y me han borrado este estudio que he hecho, el origen de la estrella de hexagrama. La estrella de David, esa famosa estrella de David que está en la bandera de Israel, no es realmente el símbolo del pueblo de Israel, sino la menorá de 7 brazos. Entonces, esa estrella es un símbolo también satánico, la estrella de hexagrama, porque si ustedes ven en imágenes que yo puse acá, que ahora vamos a ver algunas, son 2 triángulos, un triángulo para arriba y otro triángulo para abajo. Es decir, la estrella de hexagrama viene de un origen de los egipcios, Illuminati satánico. ¿Por qué? Porque es un triángulo para arriba y un triángulo para abajo. Y forma una estrella de 6 puntas. Por ejemplo, la estrella pentagrama, que tiene 5 puntas, también ha salido del triángulo. Por ejemplo, símbolos que a veces uno ve como el símbolo masón, que es el compás y una escuadra, ha nacido del triángulo que viene desde tiempos antiguos. Entonces, el triángulo o la pirámide es un símbolo que tiene más de 4.000 años en la Tierra y que ha sido manifestado por estos ángeles caídos. Yo voy a estar poniendo unas imágenes, ahora vamos a estar viendo. Entonces, fíjense que cuando hablamos de la pirámide y hablamos del ojo, estamos hablando de un origen egipcio, que a la misma vez, desde Egipto hasta hoy,
han visto generación tras generación que son servidores de Satanás. Y dentro de ellos vienen los reptilianos. Y eso es otro tema que también lo he enseñado. Entonces todo está contaminado por esta élite, por estos hijos de Satanás, por estos ocultistas, satanistas. Y luego en el siglo XVII, siglo XVIII, nace la masonería con muchas simbologías egipcias y sumerias. Por ejemplo, uno de los símbolos masones es el piso cuadriculado, blanco y negro. O las dos columnas romanas que representan las dos columnas del templo de Salomón. Los masones adoraban mucho a la sabiduría de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón se termina desviando, el hijo de David, se termina desviando por los dioses que tenían sus mujeres, que era uno de esos era el dios Moloch, que tenía la estrella de hexagrama en la cabeza, en los cuernos. Entonces, podemos ver que los masones tenían mucha simbología y los Illuminati se meten, llamados los Illuminati de Baviera, en lo que ellos eran 4 y eran judíos que estudiaban la Cábala. Por eso la Cábala no es de Yahweh, no es de Dios. La Cábala es satanismo puro, y ya lo he enseñado esto también. Ellos se infiltraron en la masonería porque había mucho poder en la masonería, estaba creciendo, hasta que la Iglesia Católica en el siglo XVIII le pone un parate a la masonería, pero luego los Illuminati se infiltran ahí en la masonería y ellos toman el control. Y toman la simbología masón, y a la misma vez un símbolo sobre todo es la pirámide y el ojo. Entonces, cuando hablamos de la pirámide, que viene de Sumeria y de Egipto, específicamente de Egipto, y el ojo que viene del dios egipcio Horus, es el dios Sol. Entonces, fíjense en que todos los que son servidores de Satanás adoran al dios Sol. Por eso Constantino en el siglo IV cambia el día de reposo, que era del viernes al sábado, el calendario bíblico hebreo judío, a calendario gregoriano o juliano, calendario solar, al día domingo. El domingo es el día al dios Sol. Entonces, todo lo que punte al Sol también representa al ojo de Horus y a la pirámide de los Illuminatis. Entonces, cuando hablamos de Sumeria, Babilonia, egipcio, todos los pueblos luego antiguos tomaron también este símbolo de la pirámide y del ojo que todo lo ve. La India, por ejemplo, creen mucho en el tercer ojo. Lo que es la meditación, la Iglesia Católica ha adquirido este símbolo también. Yo he puesto imágenes, ahora vamos a estar viendo. Entonces, cuando hablamos de la pirámide o el ojo, todo representa a la descendencia satánica de este mundo. Es decir, todo lo que es un símbolo piramidal representa hoy a los Illuminatis, a los masones, a los satanistas y a todos aquellos que han servido a los ángeles caídos desde los pueblos antiguos a partir de Egipto. Recuerden que Egipto en la Biblia representa el mundo, el pecado, la maldad, Satanás. Entonces, si entendemos qué significa un símbolo, podemos entender qué representa para alguien. Es decir, si yo me cuelgo acá ahora un triángulo y un ojo, los dos juntos, o un triángulo aparte y un ojo aparte, estoy representando a quien yo creo. Si yo me pongo una cruz acá, yo estoy representando que soy cristiano y creo en la cruz de Cristo. Entonces, el símbolo que uno tenga representa lo que uno cree. Los jesuitas, por ejemplo, eran aquellos que adoraban a Satanás, y el triángulo y la estrella del hexagrama también eran instrumentos que Satanás usó. Cuando uno habla de la estrella de hexagrama,
Tenemos que saber que cuando Israel fue nación, cuando se fundó el Estado de la Nación, existía el sionismo. Y yo sé que a muchos les cuesta entender esto, pero estudien quién eran los sionistas. Los sionistas venían de los jesuitas, venían de los masones y de los Illuminatis. Hoy, lamentablemente, Israel está siendo influenciado por los Illuminatis y los sionistas. Cuando hubo votación para formar la bandera de Israel, por un voto ganó la estrella de hexagrama, porque el otro símbolo era la menorá. Y bíblicamente entendemos que el símbolo de Israel es la menorá y no es la estrella de hexagrama. Cuando uno estudia el origen de la estrella de hexagrama, no hay historia bíblica y no hay historia geográfica que digan que la estrella de hexagrama fue de David. ¿Por qué la llaman la estrella de David? Porque los ocultistas, satanistas, jesuitas, illuminatis y masones y sionistas lo toman de Salomón, porque Salomón se terminó desviando y tomó como símbolo de los dioses de sus esposas como la estrella de hexagrama. De ahí ellos inventaron la estrella de David. Y eso es todo un engaño. Entonces hoy en día millones de personas, cristianos, aún católicos, judíos, veneran la estrella de hexagrama y de Yahweh, de Israel, no tiene nada. Pero bueno, la verdad nos hará libre y de eso se trata. Entonces, cuando hablamos de los masones Illuminatis, ellos adquieren mucha simbología de egipcia y de pueblos antiguos paganos y lo adquieren hoy en día. Entonces, hoy en día son dueños de empresas, de multinacionales, de petroleras, de cadenas de alimento. Ellos manejan todo, el petróleo, todo manejan ellos. Y los que fundaron la élite iluminados, porque Illuminati en el latín significa iluminados por Satanás, por ese ojo que todo lo ve, por ese tercer ojo que es Satanás, ellos empezaron a fundar esto creyendo en Satanás y teniendo como base la cábala y teniendo como base el ocultismo, el satanismo. Hoy en día abarcan todos los lugares del mundo: televisión, radio, internet, películas. Ellos manejan la NASA, manejan Hollywood, manejan todas las películas, los actores, los músicos, todo lo manejan ellos. Ellos tienen todo el dinero del mundo. Ellos deciden si un país queda en quiebra, si un país se va a la lona, porque ¿qué hacen ellos? Provocan crisis económica en un país, y esto también ya lo he hablado, para que luego ese país dependa de ellos. Y cuando el pueblo o ese país, no el pueblo, pero los presidentes o los representantes de ese país van al fondo monetario, el famoso fondo monetario, el FMI, lo manejan ellos. Entonces ellos dicen, bueno, yo te voy a dar dinero, pero a cambio de que vos tenés que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Esas son las agendas de la élite. Es decir, ellos provocan caos, provocan hambre, provocan enfermedad, provocan esto, provocan lo otro, para que luego uno dependa de ellos. Así es el sistema Illuminati que gobierna específicamente todo Latinoamérica. Entonces ellos controlan el mundo. Fiestas electrónicas, películas, dibujos animados. Por ejemplo, Disney, el que fundó Disney era masón, grado 33. Y el que no sabe qué es grado 33, estudia, averigüe, masón grado 33. El que fundó la fábrica de Ford era grado 33. Todos los presidentes de Estados Unidos eran grado 33. Acá en Argentina siempre hubo muchos que eran masones también, reconocidos. Indumentaria,
perfumes, artistas, publicidad, templos católicos con simbología masón, Illuminati. En las iglesias hoy en día, yo puse imágenes ahí, ahora vamos a ver, iglesias con escenarios con símbolos de triángulo que representa el símbolo de los Illuminati satanistas. ¿Qué está pasando con la iglesia? Que no se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces, cuando hablamos del triángulo y del ojo, estamos hablando de un símbolo del triángulo satanista de pueblos paganos, y que ese ojo representa al mismo Satanás. Porque Horus, el dios Sol, luego en otros pueblos antiguos y en otras generaciones fue cambiando el nombre hasta que en otros lugares lo llaman el ojo, el tercer ojo de Lucifer. Entonces, vamos a ver acá, yo no sé si ustedes pueden ver ahí imágenes, pero vamos a ver algunas imágenes. Yo puse, por ejemplo, hay una imagen que en República de Nicaragua y en el país de Nicaragua ya crearon una moneda con el triángulo. Y hay algo interesante en esa moneda porque hay como una antorcha y un gorrito que tiene una curvita. Fíjense que acá en Argentina ese símbolo también es masón. Es un símbolo masón. Todos los países, en su mayoría, fueron fundados por los masones. Uno va acá en Plaza de Mayo, en el Congreso, o uno va en lo que es la Casa Rosada, donde está la presidencia. Todo está fundado por los masones. Cuando uno ve el billete de $1, podríamos estudiar en otro momento en profundidad ese tema, pero hay una simbología masona y Illuminati tremenda. Cuando uno ve el billete de $1, fue creado en el siglo XVIII por estos cabalistas judíos que crearon lo que es los Illuminatis. Ahora, ellos hicieron un logo de una pirámide cortada ya llegando al final de la punta y un ojo. Ese ojo representa a Satanás, que gobierna toda la pirámide de abajo. Ahora, dentro de ese ojo está Satanás y la élite. ¿Quiénes son la élite? Los multimillonarios del mundo entero. ¿Qué representa la pirámide de abajo con los ladrillos? Nosotros, la humanidad, somos esclavos de ellos. Y para llegar al ojo, para llegar a esa pirámide que está arriba, es imposible, porque no hay escala. Entonces, eso es lo que representa. Y cuando uno ve la palabra en latín abajo, dice nuevo orden mundial, porque ese es el nuevo orden que Satanás está haciendo ya hace mucho tiempo sobre la tierra. Entonces, podemos ver muchas imágenes. A ver, voy a buscar otra. Hay mucha simbología. Por ejemplo, también en billete de $1 se ve un búho en la parte derecha arriba. El búho también es un símbolo masón Illuminati. Podemos ver cantantes, músicos muy conocidos en el mundo que siempre se tapan un ojo, que siempre hacen este símbolo. Esto representa el 666 y el ojo que todo lo ve. Muchos actores y hacen así. Todo eso son símbolos que ellos están diciendo con un lenguaje de seña que ellos pertenecen a Satanás, que ellos le sirven a Satanás. Katy Perry, por ejemplo, puse varias imágenes, una cantante muy conocida en el mundo entero, millones de personas la siguen. En sus videos tiene mucha simbología Illuminati. Por ejemplo, puse una imagen donde hay una pirámide, donde ella sube a esa pirámide, luego aparece con alas. ¿A quién representa esa imagen? A Semiramis o Ishtar, o lo que es la mujer de la Estatua de la Libertad. Esa es Ishtar, esa es Semiramis en tiempos antiguos. Entonces todo es
todo está contaminado, todo está contaminado. Y es importante entender esto, porque yo veo que mucho pueblo de Yahweh, mucha iglesia está orando para cambiar las naciones, y está bárbaro eso. Están orando para que el mundo sea mejor, está bárbaro, pero la Biblia no dice eso. Todo va a empeorar. Y solo la verdad nos puede hacer libres de este sistema. Cantantes que hacen este símbolo. Por ejemplo, en un concierto de Katy Perry hay un ojo gigante que ella baila en medio de ese ojo. Ese ojo es el ojo de Satanás, el ojo de Horus, el ojo del dios Sol. Pirámides, por ejemplo, en muchos conciertos, Lady Gaga, Madonna, Beyoncé, tantos cantantes. Madonna, por ejemplo, ella haciendo alarde de los Illuminatis, como ella muestra la pirámide a través de una campera que se pone. Podemos ver muchas cosas. Los dibujos animados, por ejemplo, los Simpsons muestran simbología masón. Podemos ver también lo que es jugadores de fútbol, jugadores de básquet. Todo está contaminado bajo la ley. Ahora, ¿qué garantiza estar bajo la ley? Garantiza fama, dinero, garantiza todo lo que uno quiere. ¿A cambio de qué? De que vos hagas lo que ellos te piden. Que las letras, que las canciones, que todo lo que uno haga esté al servicio de los Illuminatis, al servicio de Satanás. Entonces, anda mal internet. Podemos ver muchos ejemplos. Por ejemplo, también el tema de los perfumes. Por ejemplo, hay una propaganda de Kenzo, que es una marca muy conocida, perfumes importados. Kenzo es un ojo, literalmente, la propaganda donde una chica va corriendo y se mete dentro del ojo y traspasa el ojo. Y forma un perfume con un ojo. Todo lo que tiene que ver con un ojo y con una pirámide, todo es Illuminati y satanismo. Todos los cantantes que tienen fama han pactado con Satanás, han pactado con esta elite. Y los que se rebelan y los que no quieren hacer caso a lo que ellos dicen, los eliminan, los matan. Los matan. Por ejemplo, Lady Gaga es una cantante que tiene mucha simbología masón Illuminati en sus conciertos, en sus letras. Y hay imágenes, yo puse una sola, pero hay imágenes que se viste como las diosas egipcias, Anubis, por ejemplo, o también Ishtar, Isis, todos dioses de Egipcio o del antiguo Egipto. Así que ahí estoy viendo algunas imágenes más. Katy Perry también mostrando el ojo en su vestimenta, en sus bailarines también mostrando el ojo, en sus videos mostrando la pirámide. O sea, ha llegado un tiempo donde ya los mensajes no son subliminales, sino son mensajes directos. Daddy Yankee, por ejemplo, en un álbum o en los conciertos que él hace, mostrando la pirámide, que es obvio. Maluma también, en uno de los CD que sacó nuevos, tiene una pirámide atrás. Los bancos, por ejemplo, el banco francés, acá en Argentina se llama banco francés, el banco francés cambió el logo de una manera impresionante. Antes era BBVA y ahora es BBVA, pero en vez de la A es la pirámide. Y si uno ve las propagandas, muestran una pirámide iluminada donde las personas entran a esa pirámide y salen a otra dimensión.
Y es clarísimo que ese banco está manejado por la élite. En realidad, la mayoría de los bancos están manejados por la élite. Pero Banco Francés es terrible el mensaje que ellos están dando. Podemos ver también lo que es el ojo en lo que son los colgantes. Están llenos de colgantes. Los tatuajes. Hoy hay muchos tatuajes de moda como el búho, como el triángulo o el ojo que todo lo ve. Entonces todo eso es simbología Illuminati. Hoy está de moda. Las ropas, usar un ojo o varios ojos, o usar un triángulo, o usar una forma de triángulo al costado, todo es Illuminati. Todo es satanismo puro. Ahora, a ver si puedo buscar algunas imágenes más. Ahora quiero hablar un poquito el tema de el triángulo o la pirámide y el ojo que todo lo ve, pero específicamente el triángulo, que me llamó mucho la atención, y a través de lo que me pasó a mí, yo armé este mensaje. Porque el Padre, cuando me habla y me muestra, me dice, eso no es mío, eso no es mío, eso está contaminando mi pueblo, me dijo. Y yo decía, ¿qué es eso?, decía yo. Porque estaba viendo un video en internet de una iglesia que estaban en vivo adorando a Yahweh. Y él me decía, a través del Espíritu Santo me decía, eso no me agrada, eso no es mío, eso está contaminando mi pueblo. Yo decía, ¿qué es eso? Y me mostraba el escenario de la iglesia. Y a partir de ahí empecé a armar este mensaje. Porque él me empezó a mostrar muchas cosas. Y fíjense en que si ustedes pueden ver las imágenes que subí, de diferentes iglesias, acá en Argentina algunas y otras afuera, que tienen un escenario con el triángulo, con la pirámide. Algunas son pirámides de esta forma y algunas son tres, porque fíjense que las pirámides de Egipto sobre todo son tres, que representan la Trinidad satánica: la bestia, el falso profeta y el anticristo. Entonces, fíjense que en las imágenes muchos de ellos tienen de esta parte el triángulo. No importa cómo esté el triángulo, de costado, para arriba, para abajo, pero es un triángulo y eso representa satanismo. Otros escenarios son así, los triángulos, así. También, yo digo, ¿no se dan cuenta que lo que están haciendo no es de Yahweh? Imágenes, por ejemplo, anuncios de eventos, de congresos de jóvenes, que muestran a las figuras de los oradores, de los predicadores, en forma de triángulo. Y yo digo, ¿lo están haciendo a propósito? ¿No se da cuenta el pueblo de Yahweh de lo que están haciendo? Y muchos me podrán decir, ¿pero qué tiene de malo? Es un símbolo, es un dibujo. Los símbolos tienen poder. Para aquel que ha estudiado esto, los símbolos tienen poder. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía al principio yo? ¿Qué representan los símbolos? La identidad de algo, de alguien. O representa el símbolo lo que uno cree. Entonces, en las imágenes que yo subí, podemos ver que hay muchas iglesias que hoy están haciéndolo. Cantantes, oradores, hay un grupo muy conocido, Hillsong. Yo respeto mucho a Hillsong, me ha bendecido y me bendice mucho las adoraciones Hillsong. Pero Hillsong ha tenido escenarios con imágenes de triángulo en forma de montaña, porque la palabra Hillsong significa canciones en las montañas. Song es canción, hill en el inglés es montañas o cerros, montañas. Pero es simbología masona Illuminati.
Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que restaurar las iglesias. No solo doctrinalmente, sino también en lo que es el escenario. Porque si queremos servir a Yahweh, si queremos realmente estar en santidad, tenemos que restaurar todo. Entonces, conciertos, por ejemplo, música electrónica también, conciertos cristianos con bases de triangular. Un grupo muy conocido de música cristiana en Colombia que es muy conocido, que es Generación 12. Ustedes ven la tapa de los álbumes de Generación 12 y cuando uno estudia la iglesia de Generación 12, que es el pastor César Castellano, yo ya he dado un estudio sobre el origen del G12, el G12 no es de Yahweh. El G12 tiene base católica y jesuita, es satánico, no es de Yahweh. Y en la música, uno escucha, yo he escuchado mucho a la Generación 12 y realmente bendicen mucho la adoración, pero tienen simbología Illuminati satánica. Ustedes ven las tapas, por ejemplo, y tienen un triángulo. ¿Y cómo puede ser? Eso no está bien, no es de Yahweh. Por ejemplo, otro grupo conocido, Barak, un grupo muy conocido hoy en día, tienen tapas con triángulos. Yo me pregunto, ¿los que producen las tapas o las publicidades serán los mismos? ¿No se dan cuenta? Eventos cristianos también haciendo y poniendo toda esta simbología de triángulos. Bueno, Generación 12 tiene un montón. Hay una etapa de Generación 12 que tiene 3 triángulos, uno acá, otro acá y otro acá. A ver, eso no es de Yahweh, eso no está bien. Entonces, cuando hablamos del triángulo o del ojo, acá hay otra imagen de otra iglesia. Cuando hablamos del triángulo y del ojo, es símbolo satánico. Satánico. Por ejemplo, una iglesia en Estados Unidos puso un video de comienzo de reunión contando el número regresivo y de fondo había un triángulo. Yo digo, a ver, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Ustedes piensan que nosotros como pueblo de Yahweh, haciendo estas cosas, a Yahweh le agrada? Y muchos podrán decir, sí, pero no se dan cuenta. Bueno, por eso este video, para que se den cuenta qué cosas son de Yahweh y qué cosas no. Aún la ropa, y específicamente la ropa de los jóvenes que son creyentes, que son cristianos, que van a una iglesia, tienen simbología satánica. Por ejemplo, lo que es simbología judía también tiene simbología hexagrama, la estrella de Moloch, o también simbología del ojo que todo lo ve. La mano con el ojo es también una simbología Illuminati, satánica. Por ejemplo, yo puse una imagen acá y quiero aclarar esto porque por ahí no se entiende si vieron la imagen, una menorá en forma de triángulo invertido. Y eso es una congregación mesiánica. Es una congregación, raíces hebreas mesiánicas, que es muy conocida en los medios de las redes sociales y tiene una menorá que es así y así, supongámosle que es así, recta y cuadrada, así, pero al revés, ahí, con la menorá en forma de piramidal, triangular. Y eso no está bien, porque la menorá original no era así tampoco. Entonces, podemos hablar de mucha simbología que hoy existen, pero todo comenzó cuando Yahweh me mostró lo que hay dentro de su iglesia, de su pueblo. Entonces, cuando hablamos de lo que es
la simbología Illuminati, la simbología que gobierna el mundo hoy en día, estamos hablando del triángulo, la pirámide y del ojo. Por ejemplo, subí imágenes también de campos que estos grises, en la ufología se llama extraterrestres o alienígenas, o algunos los llaman grises, estos ángeles caídos han marcado campos en forma de triángulos. Porque el triángulo es un símbolo luciferino, de Lucifer. Y el ojo también. Entonces, para cerrar un poco este estudio, es importante conocer la verdad. Y dentro de esta verdad, salir del engaño y llevar la verdad al pueblo. Y llevar la verdad a la sociedad. Aquellos que no conocen quizás a Yahweh, no conocen la Biblia, pero son símbolos que nos llevan a la perdición. Y yo quiero terminar citando dos versículos bíblicos, dos libros, acerca del sistema de este mundo. Yahweh dice claramente que los que son amigos del sistema de este mundo son enemigos de él. Es decir, si yo acepto estar dentro de este sistema y que el sistema me gobierne, me domine y me influencie, lamentablemente yo voy a ser enemigo de Yahweh. Porque así dice la Escritura. Santiago 4:4 dice: ¿acaso ustedes no saben, dice Santiago, que la amistad en el mundo es enemistad hacia Yahweh? Y lamentablemente, dentro del cristianismo, este versículo se ha interpretado mal. Porque dice, la amistad en el mundo, no te puedes juntar con nadie que no sea cristiano, así que vos tenés que vivir en una burbuja porque te podés contaminar, podés pecar. No está diciendo eso. Está diciendo, ¿acaso no sabés que la amistad en el mundo es enemistad con Yahweh? ¿Cuál es la amistad del mundo? Estar dentro del sistema. Entrar dentro de lo que el mundo te puede dar a través del satanismo, del ocultismo y de los Illuminatis. A eso se está refiriendo. Y eso dice Santiago. Ahora, ¿qué dice Juan? Vamos a leer Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Miren lo que dice Juan. Primera de Juan 2, 15. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y acá hay que interpretar la palabra mundo. Mundo no se refiere a las personas, sino a la contaminación que tiene el mundo. No ames al mundo, o sea, que el pecado que habita en el mundo, la contaminación que nos aparta de Yahweh, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas? El sistema, las cosas materiales, la carne, todo lo que Satanás te ofrece en este mundo. No lo ames. No lo quieras. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, si yo acepto el sistema Illuminati, el sistema satánico, si yo acepto la simbología Illuminati y yo vivo bajo el sistema y lo acepto y lo incorporo a mi vida, yo no puedo ser un hijo de Yahweh. Yo no puedo caminar en Yahweh. ¿Por qué? O porque caminas en la luz o caminas en las tinieblas. No podés caminar entre la luz y las tinieblas. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Y Juan dice algo claramente, porque el amor del Padre no está en él. Si vos amás las cosas de este mundo, el sistema, si vos amás la simbología satánica Illuminati, no podés amar al Creador, porque eso no es de Yahweh. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria proviene de Yahweh, sino del mundo. ¿Qué cosa? Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria. Eso es lo que el sistema Illuminati, el sistema satánico, te ofrece. Vivir en la carne, vivir en los placeres de este mundo, y no vivir en santidad y en el espíritu de Yahweh. Y dice el versículo 17,
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. ¿Qué significa esto? Que todo esto se va a terminar. Todo este sistema corrompido, toda esta matrix, todo el sistema de este mundo, todo lo que es de Satanás, todo lo que es la élite, de la masonería, todo esto se termina. ¿Cuándo? Cuando los juicios de Yahweh caigan. Y cuando el Mesías regrese por segunda vez a buscar a su novia, ahí terminará todo. Pero el que hace la voluntad de Yahweh, el que hace su voluntad, el que camina en santidad, el que busca amarle a Él sobre todas las cosas, que dice, permanecerá para siempre. ¿Qué significa permanecer para siempre? Vivir en la eternidad con Él. Así que hasta acá el estudio. Espero que haya sido de bendición. Que Yahweh les bendiga. Quise darlo hoy este estudio porque se unía con el estudio que di ayer de los proyectos de la élite, segunda parte. Y este estudio ya hace rato que lo tenía pensado dar, pero siempre tenía una situación, otra. He tenido mucha oposición también espiritual. Gracias a los hermanos que siempre apoyan en oración, al ministerio, a la senda antigua, restaurando las sagradas escrituras de Yahweh. Gracias por orar por mi vida. Gracias por estar conectados. Y bueno, cualquier duda o consulta, como siempre, pueden contar conmigo. Pueden escribir en Facebook o por WhatsApp. Recuerden que este mensaje sale luego por YouTube, en el canal Eric Tiseira. También está ahí en el canal YouTube para aquellos que quieran ver, compartir. Hay muchas personas que no tienen Facebook y tienen YouTube, pueden hacerlo en YouTube. También está un grupo de WhatsApp acá en Argentina llamado La Senda Antigua, donde subo todos los audios de los estudios, de los mensajes que doy acá, para poder tenerlo, escucharlo, estudiarlo y para compartir a las demás personas que quizás no tienen Facebook y no tienen YouTube. Así que tengan buenas noches, que Yahweh les bendiga. Gracias por estar conectados y qué importante saber esto para poder salir de la contaminación y del engaño. Entonces, oremos para que el Padre nos muestre la verdad y nos haga libre de todo engaño. Así que cualquier consulta o duda, ya saben, me escriben. Así que tengan buenas noches y que Yahweh les bendiga. Shalom.